6:37, sí, como tú lo dices, Néstor, hermosas postales de la capital de los ecuatorianos que acabamos de observar, amigas y amigos televidentes, aquí en su informativo Gente al Día. También aquí en pocos minutitos conversaremos con el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil sobre un tema bastante importante. Ayer hicieron pública la cúpula de empresarios del puerto principal y de todo el país una reunión que mantuvieron el 2 de agosto pasado con el primer mandatario, con el economista Rafael Correa. ¿Qué temas pudieron tratar? Temas financieros, económicos y tributarios. Veamos. La cúpula empresarial ecuatoriana celebra varios acuerdos alcanzados con el presidente de la República el pasado 2 de agosto y según manifestaron en una rueda de prensa, el primer acuerdo fue de carácter comercial. La ratificación de la voluntad política del gobierno nacional expresada por el señor presidente de la República de llegar a un entendimiento con la Unión Europea que culmine con la suscripción de un acuerdo comercial con Europa. El segundo aspecto en el que concordaron con el primer mandatario fue de carácter tributario. Hablamos mucho del impuesto mínimo a la renta, cómo afectaba eso a las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente, cómo ese impuesto mínimo era para esas empresas mucho mayor, en un porcentaje quizás un poco desmedido. Vimos también el impuesto a la salida de divisas, cuáles son los posibles mecanismos que se tengan que implementar en el impuesto a la salida de divisas para generar más dinamismo en la economía, para no contradecir el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en cuanto a las nuevas empresas que se establezcan fuera de Quito y Guayaquil. En todo caso hay plazos y para la reforma tributaria se necesitaría un proyecto económico urgente, dado que se acerca un año electoral. Sin embargo, para poder respetar los términos constitucionales, tendríamos que salir de este proyecto que está actualmente en tratamiento, que es el proyecto de reforma a la Ley de Defensa de Derechos Laborales, que una vez terminado el procedimiento jurídico constitucional para la aprobación de esta ley, inmediatamente se pueda presentar un proyecto para que se dé la reforma con carácter urgente en el tema particularmente del impuesto a la salida de divisas, que es un asunto que nos preocupa y que tiene un impacto muy fuerte en el sector empresarial. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública. 6:39 de la mañana. Como ya les habíamos adelantado, uno de los actores de este encuentro de la cúpula empresarial ecuatoriana con el jefe de Estado, con el primer mandatario economista Rafael Correa, está aquí el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien ayer conjuntamente con el presidente de la Cámara de Industrias y Productividad de Pichincha dieron esta rueda de prensa. Buenos días, bienvenido ingeniero, gracias por madrugar. Gracias por la invitación. Cuéntenos, denos un poquito más de detalles, porque usted sabe que en un reportaje de minuto y medio o dos no se alcanza a explicar todo lo que ustedes lograron acordar con el primer mandatario. Cómo no, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tocamos varios puntos con el presidente y con un grupo muy importante de ministros y de funcionarios públicos en la reunión. Tocamos el tema de comercio exterior. Hicimos primero un sondeo dentro del sector privado, consultamos a todo el sector privado para ir con una agenda que sea la agenda que quiere el sector privado tratar con el presidente y no sea la agenda de una cámara o de una persona que represente esa cámara. Porque en conjunto se quiere atraer la inversión al país. Es correcto, entonces eso es muy importante. Tocamos el tema de comercio exterior, básicamente Unión Europea, que es la primera prioridad que tiene el país en este momento. ¿Por qué es importante firmar con la Unión Europea? ¿Qué consecuencias tiene el firmar en el tema de empleos y qué consecuencias podría tener en el tema del desempleo el no firmar con la Unión Europea? Siempre como tratado de cooperación. Sí, como un tratado de cooperación, de desarrollo económico, sobre todo en la parte económica y también social y política. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones en compras públicas? Vimos esos casos. Nos dimos cuenta a través de algunas láminas que le presentamos al presidente que son economías completamente complementarias y que la prioridad del sector, debido a que también el 75% de las empresas que exportan a la Unión Europea en este momento son empresas de la economía popular y solidaria y son micro y pequeñas empresas. Es decir, que complementarias, es decir, que no compiten. Exacto, las economías son complementarias. Entonces, analizamos el tema de la Unión Europea, analicemos también el tema de la prolongación de las preferencias arancelarias andinas o la posible inclusión de la mayor cantidad de partidas arancelarias de las preferencias arancelarias andinas en el Sistema General de Preferencias SGP, que también tiene que ser renovado el 31
31 de julio del próximo año. O sea, los plazos corren. Los plazos corren. Hablamos de por qué hay que consolidar la Comunidad Andina de Naciones y la importancia que esta tiene en bienes manufacturados. Es el primer socio comercial de la industria de bienes manufacturados en el país, con 31% de las exportaciones que van hacia allá. Y también hablamos por qué, aunque sea, digamos, atractivo el Mercosur desde el punto de vista político para el gobierno, por una consolidación de la UNASUR, etcétera. Ahí sí competimos. Porque no es competitivo el Mercosur desde el punto de vista económico. Primero, porque ya el 98% de las exportaciones que van al Mercosur en este momento están desgravadas, es decir, tienen cero arancel. Y segundo, porque tendríamos que adoptar el arancel externo común. El Mercosur nos impone una unión aduanera. Eso quiere decir que el decreto donde el presidente dejó con cero arancel, o sea, con cero ad valorem, con cero arancel, las materias primas y bienes capital, tendrían un arancel promedio del 10.4%. Eso equivaldría a pagar casi 4.004 millones de dólares en el país para importar esas materias primas de los diferentes países que le estamos trayendo, Estados Unidos y China, en caso lleguemos al Mercosur. Económicamente el Mercosur no nos conviene. Y en ese aspecto de acuerdos comerciales, ¿a qué llegaron con el presidente? Llegamos a la voluntad política del propio presidente de la República, él personalizarse del tema de la Unión Europea, que nos creemos que es sumamente importante. ¿Nombró algún encargado? Él mismo se va a encargar de hacer los primeros acercamientos en el mes de septiembre. Entonces eso es un compromiso muy importante. Luego hablamos del tema de inversiones. ¿Por qué, habiendo el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se contradice con otros cuerpos legales? Se contradice con otros cuerpos legales. ¿Cuáles son las normativas que hay que depurar, que se están contraponiendo y esterilizan los efectos o neutralizan los efectos de este paquete tributario que se generó para generar inversión, que es el Código Orgánico de la Producción, Comercio versus tributos. Inversión versus tributo, inversión versus impuesto mínimo, fueron dos puntos que tratamos. Mínimo a la renta. Impuesto mínimo a la renta. Entonces nos dimos cuenta que los mayores afectados para el impuesto mínimo a la renta, y eso le llevamos al presidente de la República, era justamente las pequeñas y microempresas. No los más grandes. Y no los más grandes como se piensa. Entonces, que nos dimos cuenta que de un muestreo de 24.400 empresas que generaban 220 millones de dólares, casi el 90% de estas empresas están siendo realmente afectadas con este impuesto mínimo a la renta, y esas pertenecen a la microempresa y a la pequeña empresa. ¿Esto encarece, sube la inflación? Esto hace que pierdan liquidez las empresas, encarece los productos, recorta las exportaciones, desincentiva a las empresas a crecer, entonces genera una cantidad de problemas, porque el impuesto mínimo a la renta que se genera a través de esta fórmula versus el impuesto realmente causado llega a ser en muchos casos casi el 684%. Esto se corregiría, decía ayer el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y a la vez presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, por medio de un cuerpo emergente que se envía a la Asamblea por parte del Ejecutivo. Sí, bueno, primero hemos ya sostenido reuniones con el economista Carlos Marx Carrasco después de las reuniones con el presidente para afinar los puntos. Aquí lo importante es que hablemos el mismo idioma. Y una vez que hablemos el mismo idioma y digamos, sí, estos son los puntos que tenemos que tratar y estos son los puntos que se acordaron analizar profundamente, el tema es generar una agenda de reuniones para poder realmente ver el impacto de esas transformaciones tanto en el tema fiscal como en el tema de inversiones. Y una vez que tengamos hecho ese análisis, entonces procederemos pues con los cambios según como lo especificó el presidente de la República, a través quizás de este nuevo proyecto de ley, porque hay cosas que se van a poder, digamos, cambiar por decreto y hay cosas que van a necesitar una reforma estructural en la ley, y podría ser un proyecto de ley con carácter económico urgente que vaya a la Asamblea para tratar de resolver esto en el menor tiempo posible. Ingeniero Cronfle, para recalcarle y recordarle a las amigas televidentes, amigas y amigos televidentes, el tema que estamos tratando, la reunión en la que alcanzaron varios acuerdos que mantuvieron los empresarios del Ecuador con el presidente de la República el pasado 2 de agosto. Ya hemos hablado de acuerdos comerciales, del tema tributario, de inversiones. Faltaría un cuarto punto que ustedes trataron ayer, que es el tema laboral. Correcto. En el tema laboral creo que fuimos muy claros. Yo creo que ya se ha cortado la brecha entre lo que es el costo de la canasta básica en el país y el costo, y digamos, el ingreso promedio de una familia, que es el salario digno multiplicado por 1.6 aportante. Eso ya casi llega al 93%, a cubrir el 93% de la canasta básica. Entonces hay que tener todos queremos ganar más, esos salarios tienen que estar atados a la productividad y obviamente pues mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Entonces la idea es que cuando venga esta revisión de salarios tengamos muy presentes estos números para no perder competitividad y poder seguir generando el sector privado, que es el primer empleador en el país, más puestos de trabajo y poder seguir dinamizando la economía. Por otro lado, se habló también de la jornada laboral, es decir, que exista una flexibilización en las 40 horas de trabajo,
que se cumplan 40 horas en una semana y las horas extras pues se paguen con el sobretiempo que estima la ley, pero que hay una flexibilización en las horas de trabajo por día. Es decir, no tienen que ser 5 días de 8 horas, que a lo mejor si un trabajador trabaja 10 horas en un día y trabaja 6 horas en el siguiente día, entonces ya se va completando, digamos, 16 horas en 2 días. Y entonces podría trabajar más un día, menos otro día y completar 40 horas. Y a partir de las 40 horas, entonces que ya comience a ganar sobre tiempo. Esa flexibilización ayudaría mucho al sector empresarial en general. Muy bien, ingeniero, gracias por venirnos a resumir el encuentro que ustedes como empresarios mantuvieron el pasado 2 de agosto con el jefe de Estado, el economista Rafael Correa. Muchas gracias. Muchas gracias.